Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a arrancar, voy a arrancar yo con un tema de familia que nos quedó pendiente la clase anterior, que se fue muy rápido el tiempo. Y entre los temas que estaban en el cronograma, yo quería hablar un poquito del tema de los honorarios y de las costas en el tema abogado del niño, que es una figura que incorpora la provincia de Buenos Aires con la ley 14.568, en donde dice que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño y también por el artículo 27 de la ley 26.061, que se crea, digamos, la figura del abogado del niño para que represente a todos los niños, niñas y adolescentes en todos aquellos procesos, ya fueren de ende civil, familia o administrativo, en que el niño, niña o adolescente sea parte. Esta figura del abogado del niño es muy común y lo vemos a menudo seguramente en los que hacemos derecho de familia, porque siempre que tengamos una medida de abrigo, siempre que tengamos una internación con un menor, o siempre que tengamos intereses contrapuestos en un régimen de comunicación, lo que conocíamos o siempre nos cuesta mucho sacarnos el chip de la palabra tenencia, siempre que tengamos intereses controvertidos, aparece y es necesaria, y hasta les diría que hasta puede ser nula la sentencia, en que no tengamos la designación de un abogado del niño. Esta figura es necesario gente que se haya capacitado en el tema, que haya hecho los cursos correspondientes, se haya registrado, se haya inscrito en el registro de los distintos colegios de abogados. Y acá con el tema, que para ser puntual en el tema que nos convoca, el tema de los honorarios, cómo se fijan, y el tema de las costas, cómo se fijan, y que suele ser algo que por lo general también viene apelado, el tema si es el 100% a cargo del Estado o es el 50% a cargo del Estado. El abogado del niño, la ley que lo prevé y el decreto reglamentario 62 del 2015, que dicen que la figura del abogado del niño se crea y las costas son a cargo del Estado en un 50% en todos aquellos procesos en que se haya iniciado beneficio de litigar sin gasto. Cuando no hay beneficio de litigar sin gasto, eh, o a veces por la oficiosidad. Cuando no hay beneficio de litigar sin gasto, el 50% de las costas son a cargo de los progenitores. Ahora, cuando existe el beneficio de litigar sin gasto o en todas aquellas otras causas en que la designación haya sido de oficio, el 100% de las costas caen en cabeza del Estado. Y para esto le tenemos que dar intervención al fiscal de Estado. Siempre lo tenemos que correrle vista, darle traslado de esto, porque en definitiva va a ser quien después pague esos honorarios que se le regulan al abogado del niño. Entonces es muy importante que no obviemos hacerlo partícipe o darle intervención también al fiscal de Estado. ¿Por qué es importante el tema de que ustedes, y con más razón en aquellos procesos donde tenemos atrás la figura de los progenitores, también es muy común que intervengan aquellos procesos de cambio de sexo? También interviene el abogado del niño. Yo no sé si acá conectado tenemos a alguien que se desempeñe como abogado del niño. Si alguien está conectado, me gustaría que lo diga. Pero ¿por qué es importante que enseguida inicien también el beneficio? Porque si no hay beneficio litigar sin gasto, sepan que siempre los progenitores van a correr con el 50% de las costas. Y no alcanza con que a veces tramiten lo que le llaman certificados de pobreza. Muchas veces el abogado del niño o el abogado que representa a los progenitores presenta en el expediente un certificado. No sé quién tiene un audio abierto, no importa, yo sigo. Presentan certificado de pobreza. El certificado de pobreza no cumple el requisito que pide la ley. Y muchas veces este certificado de pobreza es expedido o por un asistente social del municipio, o a veces le piden el certificado de litigar sin costos a un funcionario del mismo juzgado donde está tramitando la causa. Esto no alcanza. Estos certificados son a los fines de retirar o de hacer algún trámite de índole administrativa. Quizás algún trámite en la ANSES, quizás en algún trámite en una obra social, pero no a los fines que lo pide la ley para ser eximido de costas. Para ello,
Luis, me parece que es tu compu, ¿no? Ahí lo silencié, Luis. Se Sí. ve que se vuelve a conectar y se le activa el Para audio. ello es necesario, para quedar eximido de costas en el 100%, es necesario el beneficio, que es lo que dice la ley. Salvo aquellas causas en que por oficio o atento a la naturaleza del proceso designemos al abogado del niño de oficio, como es en el caso de un abrigo. En un abrigo lo común es que designemos abogado del niño y que sean el 100% a cargo del Estado. En caso de que el 50% restante quede a cargo de los progenitores, esta obligación es solidaria. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de los dos responde que el abogado del niño no tiene obligación ni corresponde que lo obliguemos a litigar o a reclamar un 25% a cada uno, sino que es indistinto reclamarle el 50%, sea el o al progenitor o a la progenitora. Los digo así porque si llegamos a esta instancia, porque en líneas generales tenemos también un enfrentamiento entre ellos o los tenemos separados. Entonces, no es que es indistinto a uno o al otro. Pero sí es una obligación solidaria, sin perjuicio que después entre ellos quede la posibilidad de reclamarle el 25% al otro, ¿sí? Pero yo, como abogada del niño, puedo reclamar ese 50% que no paga el Estado a cualquiera de los dos progenitores en forma indistinta. Eh, ¿Cómo se le regula a los abogados, los honorarios al abogado del niño? Se rige por las pautas de la ley de honorarios. No tiene pautas específicas. La única diferencia está en cómo se imponen las costas. Pero después las pautas son las pautas generales con las que se le regula cualquier letrado. O sea, si la intervención del abogado del niño fue solamente en una etapa del proceso, nos vamos a limitar a esa etapa. Si la figura del abogado del niño intervino en todo el proceso, vamos a regularle por un proceso completo. Y obviamente también vamos a tener en cuenta todas las tareas que haya realizado. Por eso también es muy importante porque hay mucha tarea que se hace, digamos, comunicación con el chico, charlas, entrevistas, y no todo lo vuelcan al proceso. Entonces, a la hora de hacer esa regulación es muy importante que vayan acompañando o que vayan dejando constancia en el expediente de todas las veces que se reunieron con el niño, la niña o el adolescente, de todas las conversaciones que han tenido, de todo lo que han intentado realizar en pos de acompañar al niño y de desarrollar esa función, porque todo eso también es merituado a la hora de regular honorarios. No sé si voy muy rápido, pero no quiero que se aproveche el tiempo más para lo que queda para Luis. Si no hay ninguna pregunta de esto, voy a hacer un comentario al último fallo de la Corte, que es muy importante, que la Corte sacó un fallo del 562 del tema de sustitución de vientre y gestación, que no sé si han podido verlo, si no lo comento en forma rápida. Y para aquellos que quieran, no sé si llegaron a tomarme nota del número de ley, sino para aquellos que quieran después consultar el número de ley, la repito, que es la 14568, que está en cumplimiento del artículo 12, del artículo 27 de la 26061 y por el decreto reglamentario 62 del 2015. Esas son las que ponen a andar y las que incorporan a la figura del abogado del niño como parte necesaria y como representante de siempre que haya un niño, una niña o un adolescente en un proceso, y también tengan en cuenta la figura o la responsabilidad que tiene, la participación que tiene en el artículo 26 del Código Civil, que establece todas aquellas decisiones que puede hacer sobre su propio cuerpo un adolescente que le reconoce el Código Civil. Por último, entonces, cerrado esto, voy a pasar a comentarles la sentencia que mencioné recién de la Corte, la última que salió de gestación subrogada y voluntad procreacional, que la Corte dispone por que todos aquellos, digamos, el caso es así, se los cuento desde un principio. Dice, por mayoría confirmó el rechazo de demanda de impugnación de filiación en que los actores solicitaron una nueva partida de nacimiento para figurar como padres de un niño nacido por técnicas de reproducción humana asistida, desplazando a la mujer gestante quien se allanó. La Corte aplicó el artículo 562,
que establece que los hijos nacidos bajo estas técnicas son quienes dio a luz y a quien prestó consentimiento informado. Señaló que la norma no es discriminatoria y no afecta el derecho a la igualdad y no se puede declarar la inconstitucionalidad por mero desacuerdo. Vamos a la norma puntualmente. ¿Qué dice el 562? El 562 nos dice que los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o la mujer, a quien también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre, en los términos del artículo 560 y 561, debidamente inscrito en el registro de estado civil y capacidad de las personas, con independencia de quien haya aportado los gametos. O sea, lo que está diciendo la Corte es que no va a admitir y no va a apartarse del criterio de que la persona que fue el vientre para llevar adelante este nacimiento, digamos, o llevar adelante este embarazo, esa persona quedó registrada en la partida de nacimiento como la madre. Lo cual, en este caso, eran dos hombres los que pedían la partida de nacimiento a nombre de ellos, y es lo que la Corte les dijo que no. Lo cual es un tema muy controvertido y es un tema que se da de espaldas con la realidad que estamos teniendo y que además no va acorde a los tiempos, me parece. O sea, si bien la Corte está diciendo no vamos a declarar la inconstitucionalidad, no vamos a apartarnos del 562, había un fallo que yo hoy lo estuve buscando de la doctora Villaverde, que fue un fallo de Lomas de Zamora, en el cual lamentablemente esta realidad cada vez se impone más y que Villaverde con buen tino le hizo lugar. El caso era así, era una hermana que presta su vientre para que su hermana y su cuñado puedan ser papás. Ellos habían fracasado en un montón de intentos de implantación porque la hermana no retenía los embarazos y esta chica se presta su vientre y da conformidad para llevar adelante a sus sobrinos, para que podamos entendernos en todos estos roles que se nos mezclan. Ella iba a llevar adelante el embarazo de su sobrino. Y cuando nació esta criatura, se puso directamente en su partida, quedó a nombre de la hermana y del cuñado. Todo esto se hizo llevando adelante entrevistas con equipo técnico, asistidas por psicólogos, por psiquiatras, se prestó conformidad del marido de la chica que iba a prestar su vientre, se prestó conformidad de los hijos, se habló con todos entendieron que era un fin solamente solidario y altruista por el que esta chica lo hacía, con el solo objetivo de que su hermana fuera la mamá, ya que ella no podía porque no retenía los embarazos. Este es el caso que uno como que abrió la puerta y que fue el que sonó por todas las circunstancias que rodeaban ese caso y por toda la situación en particular de esa familia. Pero la realidad es que no es el único. Y la realidad que no es un caso ajeno a un caso excepcional. La realidad es que hoy esto se va y lo vamos viendo cada vez con más frecuencia. Me parece que yo no soy quien por ahí para cuestionarlo, pero me parece que este fallo no está acorde a lo que ha avanzado la ciencia y a lo que la realidad se nos va imponiendo día a día. Entonces les voy a leer el extracto del sumario del fallo, en el cual dice que la gestación por subrogación es una técnica de reproducción humana asistida mediante la cual una mujer gestante lleva a término un embarazo en su vientre por encargo de otra persona o pareja. Si bien la técnica de gestación por subrogación no ha recibido al presente una reglamentación expresa y diferenciada en el orden jurídico argentino, la determinación de la filiación y su consecuente inscripción registral en los términos en que se recurre a los mecanismos de reproducción humana asistida y la gestación por subrogación es uno de ellos, ha sido regulada en los artículos 568 y 562 del Código Civil, ubicados en el título 5, filiación, del libro segundo sobre relaciones de familia del Corpus Civil. El artículo 558 estipula que ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, y el 562 que el gestor por reproducción humana asistida es hijo de quien dio a luz y también de quien ha prestado su consentimiento previo.
La problemática que se suscita en el presente caso radica en que los dos recurrentes hombres que prestaron su consentimiento, quien figuran como progenitores y que quien dio a luz a la criatura, no desea figurar como madre. La cláusula del Código Civil precitada al imponer un límite máximo de 2 vínculos filiadotorios e invalidar la posibilidad de excluir de la filiación del gestado por reproducción humana asistida a quien lo dio a luz, frustran la petición de los dos accionantes. Se trata de normas de orden público que no son disponibles por convenio de las partes. Artículo 12 del Código Civil. La disposición impugnada no resulta discriminatoria de las personas en razón de su orientación sexual, ni se opone a la diversidad sexual. No conculca el derecho de la igualdad de los actores, ya que no evidencia un fin persecutorio contra una determinada categoría de personas. Lo dicho se evidencia en la medida en que la aplicación de la norma cuestionada tendría las mismas consecuencias respecto de aquellas parejas heterosexuales o formadas por mujeres o varones, o en las que sus integrantes estuvieran imposibilitados de gestar por algún motivo, como podría ocurrir con alguna causal biológica o psicosomática, por la conformación anatómica de sus integrantes o por su avanzada edad. Dicho de un modo más concreto, conforme a la legislación vigente, rigen consecuencias filiatorias registrables igualitarias por todas las hipótesis en que se concurra la técnica de subrogación de vientres. Bueno, continúa, pero lo vamos a ir dejando acá para no extenderme demasiado. Quiero hacer una pequeña aportación, Sí, si Luis. me permite. Acá hay un error conceptual derivado de la edad, tal vez, de los jueces de la Corte, porque no son tan jóvenes como yo, por ejemplo. Y el tema de que tienen una concepción torcida de la realidad. Ellos están ubicados en la época de Vélez Sarsfield. La concepción nace en el seno materno, o sea que empieza con toda esa palabrería que ya fue dejada sin efecto por la Corte Interamericana cuando dijo que puede ser desde la implantación y no desde la concepción en el seno materno. Y entonces parte de una idea absolutamente equivocada. Hay una persona que presta el vientre, sea por guita, en algunos países que lo admiten, o sea por solidaridad o por lo que fuere. Pero esa persona, a pesar de lo que dice la Corte, muchas veces no es hija de la persona que lo gesta. Supongamos que sea una fecundación, un embrión in vitro, pero yo no lo pueda implantar en el útero de la madre, porque evidentemente hay un problema en el útero, un útero ácido que El caso impide que la... te dije, en el caso que nombre Luis. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo busco otra persona, pero por ahí el óvulo femenino, el gameto femenino y el esperma masculino son de las personas que lo han procreado, son hasta de la pareja casada legalmente. Y si yo hago la prueba de ADN, va a resultar que esa persona es hijo de esas dos personas y no de la persona que lo gestó, que puso nada más que el horno. Puso el vientre, el horno para que salga la torta, nada más. Pues diciendo una frase cómica, porque a mí me gusta a veces la ironía, porque el chico, por supuesto, no es una torta ni nada por el estilo, pero diciendo puso el vientre, pero no puso otra cosa. En consecuencia, el hijo, si yo hago la prueba de ADN, gano la filiación. La filiación es de la madre que puso el gameto. Es decir, tienen un error conceptual porque no les entra en la cabeza esa posibilidad nueva de la innovación. Y esto va más allá. Supongamos que el día de mañana, cosa que no está muy lejana, resulta que no solo yo hago los embriones en el laboratorio, sino consigo la máquina que le dé exactamente a través de un tubo, lo que sería, en este caso, el cordón umbilical. Creo un cordón umbilical de plástico a través de la máquina y la máquina lo alimenta a los 9 meses y lo hacemos parir cuando queramos nosotros. ¿Qué va a ser? 10, 20 años va a pasar esto, es inexorable que suceda, como va a pasar que exista un corazón artificial totalmente que ande. Esto es la innovación, el hombre no la puede detener, yo no puedo detener el avance del tiempo. Entonces, ¿qué va a hacer? Si sale de la máquina, ¿de quién va a ser el hijo? De la máquina. Si les gusta Terminator, de Skynet, o de K-47 y del padre. Es decir, ha llegado a tal extremo
Esto le pulverizaría la mente a los cortesanos, de no darse cuenta de una realidad que es totalmente diferente. En Georgia, no la Georgia de Estados Unidos, el estado de Estados Unidos, sino Georgia, que sería para algunos sí un estado independiente de la Unión Soviética, es en realidad el estado donde nació Stalin, ¿eh? Georgia, ahí donde está abajo, después están los pozos petrolíferos de Bakú, ¿eh? Rosny y toda esa zona que pretendió Hitler en la Segunda Guerra Mundial en el año 1942, es decir, que no llegó hasta Bakú. Pero bueno, el tema es que toda esa zona eh, en Georgia permiten la subrogación de vientre y sale el chico, salvo que sean homosexuales, porque ahí no permite la homosexualidad para procrear, sale con el documento ya que no surge de ninguna parte que ha habido subrogación de vientres ni nada. El fulano es hijo de Mengano y de Sutano. Esto es importante. Es decir, vean cómo ha evolucionado la legislación y no me pueden hablar de un orden público cuando el orden público es el conjunto de ideas sociales, religiosas, morales que informan a la sociedad en un momento dado. Pero en este momento no es orden público que el hijo sea hijo de la persona que lo gestó, es al revés. El orden público ya es contrario, porque la mayoría de la gente se inclina por un orden público distinto. Es el orden público pretérito, el orden público que tenía la ley hace 40 años atrás. Hoy no es ese orden público. Esto es lo que tiene que tener. Y si el legislador en el año 2015, cuando se sancionó el Código Civil, estableció eso, está equivocado el concepto. Porque había una lucha enorme en ese momento. Y fíjense que los artículos 19 y 21 del Código Civil y Comercial sufren ese problema. Ellos dicen, no, no vamos a hablar ahora de la implantación en el seno materno. Y en el 19 dice, no, empieza desde la concepción. Y en el 21 dicen lo contrario, bueno, de la implantación en el útero. Entonces, ¿a qué jugamos? Es decir, que hay una lucha sorda entre intereses políticos distintos y tal vez religiosos, tal vez se hizo para no pelear con el Papa Francisco, ¿no? O con el Papa en ese, que era Francisco en ese momento, y establecieron esta cuestión. Pero no es por una cuestión de que no estén pensando en una innovación. Y el tema de la subrogación, nos ubicamos en otro tema. La subrogación puede ser por plata, nosotros no la admitimos, tenemos un orden público, para mí eso habría que revisarlo también, o puede ser un préstamo, diríamos, por un comodato, como es el caso que señala Flavia. Pero el tema ¿cuál es? También tenemos que discutir cosas que fanáticamente decimos, no, ¿cómo vamos a pagar esto? Hay personas que para hacer la subrogación necesitan vivir, necesitan un montón de cosas, necesitan comprar cosas para el chico. ¿Por qué no le vamos a pagar esos gastos a esa persona? Creo que hay cosas que nosotros tendríamos que de ver, no con una mente fanática de hincha de fútbol, sino con una mente más abierta a otras posibilidades. Es decir, que no vulneran tampoco el orden público. Este sería uno de los temas a ver. Bueno, No sé. perfecto, vos lo cerraste, ya está. Yo Está. sí, me parece que esto de no discriminación, me parece que abren el paraguas y se tratan de proteger, porque implícitamente trae una discriminación, me parece a mí, ¿no? Como que si no, dos hombres nunca van a poder ser los padres de una criatura. Eso está para ir a la Corte Interamericana. ¿Te acordás el fallo? No me acuerdo el nombre de las Artalia personas que... Murillo. No, 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 no. ¿Cuál? El fallo... Ya sé, Atala Rifo, el de Chile. El de Chile, claro, el de las Atala dos Rifo. mujeres que le Atala sacaron Rifo. la tenencia del chico por el cuidado especializado porque decía que eran Porque dos eran mujeres. pareja igualitaria. Porque decían que eran lesbianas. Acá en Así este que, caso, estos dos hombres no van a poder ser nunca padres de una criatura. Uno de los dos queda fuera, inevitablemente. claro, sí, sí. O sea que es... Porque si se atan a la norma que... Igual hay fallos de triple filiación. Me parece que también fue ponerle un poco el límite a eso. Porque también hay fallos de triple filiación, ¿eh? Entonces, me parece que la Corte dijo esto no, esto no, esto no. Me parece que en este solo fallo dijo a todo lo que le va a decir que no. Parece que fue Exactamente. no solamente se limitó a ese. El señor no. Me hace El acordar a mi señor hijo que no, es como primero... cuando los chicos me piden plata, es todo que no, ya no discrimino ni para qué. Entonces ya está, les digo todo que no. Yo tengo un hijo que primero dice que no y después lo reflexiona y dice que sí, pero bueno, siempre dice No que se no. está listo para ser cortesano, decirle entonces. Claro.
Bueno, Bueno, vamos, te cedo la palabra. Si no- vamos a ir al tema que nos convoca. Eh, eh, Acá hay un tema para mí muy importante que los abogados tenemos que defender. Yo esto lo defendí siendo magistrado también. Me parece una barbaridad el artículo 730 del Código Civil y Comercial por muchas razones. En el mes de septiembre, la Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial de Morón, en el fallo Nieto Ester, contra, creo que Sancor Seguros, no me acuerdo, en este momento, eh, estableció la inconstitucionalidad del artículo 730 del Código Civil y Comercial en cuanto establece una prorrata de los honorarios. Esto tiene su historia. Allá en la época de Méndez, no quiero decir el nombre porque es Melleta, a pesar de que ya murió, tenían un problema, lo tenía el pelado Cavallo, con los juicios. Esto es la realidad, ¿no? Después busquemos otras formas de... Pero la realidad era esta. Con los honorarios que le cobraban ciertos abogados vivillos, pero no a los particulares. Es un problema del Estado, los tipos se metían, entonces Cavallo quiso limitar los honorarios y se sancionó la ley 24.432, que modificó en ese momento el artículo 505 del Código Civil y estableció una limitación en la responsabilidad por las costas al litigante vencido, en favor del litigante vencido. Creo que en el fondo es una barbaridad por todas las razones que vamos a explicar ahora, pero el objeto era limitar la responsabilidad del Estado. Quiere decir, no se metía en la regulación de honorarios. Yo puedo regular lo que quiera, pero en el conjunto yo no puedo reclamar más del 25% del vencido. Es decir, el vencido puede articular cuando le van a ejecutar los honorarios, no antes, la limitación que solamente el conjunto de las costas tiene que ser llegar al 25%, no más. Pero ojo, hay una ley de arancel hoy que dice en la provincia de Buenos Aires que los honorarios del abogado pueden ser del 10 al 25%. Ya si una, en primera instancia, si una persona, si una cámara entiende que el 25% está bien para un abogado, ya se consumiría toda la prorrata, diríamos. Bueno, entonces, eh, y supongamos que haya 4 peritos, una cosa que no es anormal. En un accidente de daños y perjuicios puede haber un perito accidentológico, un perito médico, un psiquiatra, un psicólogo, ¿eh? Puede haber un contador, por ejemplo, para 4 peritos puede ser algo hasta normal. Bueno, entonces supongamos que en Capital ahora se le regula mínimo el 5, del 5 al 10. Supongamos que los 4 peritos le regulemos un 5% a cada uno, no digamos que le regulemos un 10. 4 por 5, 20. Al abogado le regulamos un 15, pongámosle, en Capital más barato. Queda un 40%. Entonces tenemos que reducir el 40 al 25%. Entonces, ¿cómo hacemos? Es muy sencillo esto, hacer la reducción. Es 25, que es la reducción que establece por 100, dividido 40. Esto en el caso que sea 40, puede ser 30, puede ser lo que exceda el 25%. En este caso sería un 62,5% que daría del total de las regulaciones para llegar a ese 25%. Para que ese 40 se convierta en un 25%, la regulación de ese 40 sería un 62,5%, habría que mochar la diferencia. O sea, sería un 0,625. Entonces hay que multiplicar todos los honorarios por 0,625 y nos va a dar en este caso ese 25%. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una serie de problemas bastante importantes. El primer problema es el siguiente, y eso lo dije en la primera charla, por eso me detuve en ese tema. El tema de las costas no es un tema, diríamos, que sea obligacional. El tema de las costas es un tema de derecho procesal. Y en derecho procesal, las costas son una carga para el vencido y están dadas por el hecho objetivo de la derrota. Chiovenda decía magistralmente, no podemos colocar al vencedor que fue obligado a litigar para obtener el reconocimiento de su derecho,
nos vamos a obligar a recibir, a quedar en una situación menor o inferior a la que tenía cuando se produjo el daño, cuando se produjo el hecho, cuando se produjo la circunstancia. Tenemos que darle la reparación que corresponda. Bueno, este es el argumento principal que da el voto de la Sala 2, que tiene muchos argumentos de una nota que escribiera para la ley el doctor Cuadri, una nota muy buena que escribiera para la ley en el año 2019 a raíz de un fallo reiteratorio de la Corte Suprema, que lo único que hizo fue reiterar el voto del procurador. Es decir, el primer argumento que va en contra de todo esto es que no se trata de una obligación, porque si fuera obligación, el Código Civil puede tranquilamente regular esa obligación y decir lo que quiera de la obligación. Es un tema estrictamente procesal. Tan procesal es que los españoles, que por supuesto nosotros no copiamos con lo que debemos copiar, en el artículo 1168 del Código Civil español dicen, los gastos que se produzcan antes del juicio, esos gastos sean regulados por este código. La situación del deudor de esos gastos se regula por el Código Civil. Los gastos, dice el 1168, que se produzcan durante el proceso, no, esos son temas de la ley procesal, de la ley de enjuiciamiento civil, porque los españoles llaman a su código procesal ley de enjuiciamiento. Entonces esos se regulan ahí. Y el 394 vigente del código de la ley de enjuiciamiento del año 2000 dice claramente esto, y hay una parte que nosotros deberíamos copiar, porque es bastante importante. Dice en una parte, yo en la nota que sacamos conjuntamente con la doctora Longhi en el Dial, la transcribimos y la ponemos en negrita y subrayado. ¿Qué es lo que dice? El litigante vencido que tenga que pagar las costas podría, sí, pagar algo menos, pero, ¿qué es lo algo menos? No debería pagar más de una tercera parte del juicio en concepto de costa. Habla de un 33%. Es decir, no habla de un 25%, pero al mismo tiempo dice otra cosa que es más elemental. Aparte de eso, dice, y lo dice en el Código Procesal, no lo dice el Código Civil. Y dice, bueno, pero hay que ver el tribunal. Si el litigante fue temerario o malicioso, no le va a aplicar eso. Y acá tenemos ese ejemplo, o sea, vean lo sabios que son los legisladores españoles. Si el litigante, el tribunal puede hallar mérito para decirle que no le va a aplicar la limitación de esa tercera parte, que tercera parte es mucho, ya un 33%, pero es decir, tampoco va a establecer esa limitación si se trata de un litigante temerario o malicioso, encontraré que no hay mérito para hacer esa circunstancia. Es decir, acá hay un tema importantísimo entonces. ¿Por qué es esto? Porque yo me vi en la necesidad de iniciar el juicio, porque la parte contraria pudo haberlo conciliado, pudo haberlo transado, pudo haber no llegado al juicio, pudo haberlo resuelto en forma privada, en forma extrajudicial. Yo pude haberme allanado, pude haberlo arreglado en la mediación. Y a mí me están obligando a iniciar todo un juicio y encima el irresponsable que no quiere pagar, que se escuda en eso, encima tiene esta limitación del 25% de las costas. Pero hay algo más todavía que es más grave. Es decir, esta limitación hace, por un lado, que alguien tenga que pagar las costas o que no las pague nadie. Entonces, cuando vino ese problema, la Corte, ¿qué es lo que dijo la Corte? Bueno, digo, el tema no es que no la pague nadie, las paga el vencedor, la parte vencedora. Entonces, cuando le dijeron algo en un tema laboral, pero, ¿y no hay un 277 que establece un 20% que se deduce? Bueno, es uno de los primeros caballitos de batalla que tiene la Corte. Bueno, si la Corte permitió que se le saque un 20% por un convenio de pacto de cuota litis en materia laboral al abogado, el abogado le saca al cliente, que es el vencedor, ¿por qué razón no se puede admitir esto? Hay una contra. Primero, ese es un pacto voluntario. Y yo lo hago porque quiero un abogado que es de mi confianza, que sé
que no me va a vender el juicio, como dicen los muchachos, que me va a actuar para conseguir la mayor cantidad de dinero posible en ese acuerdo, y yo lo pago voluntariamente. Tampoco lo podría firmar, porque no lo firmo el pacto de cuota líquida. Pero esto es una reducción obligatoria que hace la ley en favor del cara rota que me obligó a litigar 10 años, que sería el otro tema. Es decir que, bueno, esta es una cuestión también compleja. Pero acá en la provincia hay una otra cuestión más compleja que la Corte la dejó de lado. Vamos a analizar este tema constitucional que es muy importante. En la Nación, yo tengo un problema en la Cámara Nacional Civil, se aplica evidentemente la normativa de la Nación. ¿Puede el Código Civil y Comercial regular acerca de la Nación? Sí. ¿Violaría las autonomías provinciales cuando regule para la Nación? No. Por ese lado no podemos plantear el tema. Entonces, cuando alguien le planteó en una de las causas latino, que causa que también la pongo a disposición de ustedes si quieren, pero acá le plantearon, bueno, pero se están violando las autonomías provinciales. Ah, no, dijo, en este caso no. Acá el tema es en Capital, la Cámara de Capital, no sé qué sala era de Capital. Acá el tema es en la Capital y el Código Civil puede regular estos temas acá en Capital. Esto es. Y en cuanto a la violación de las autonomías provinciales, dijo la Corte un tema que eso no es materia de este juicio, sin perjuicio de que no lo puedo tratar ahora, pero no le dijo que no al tema. Es decir, que había un argumento importante. Entonces, ¿qué hace la Corte de la provincia? Cosa que ahora podría cambiar porque ya se han jubilado o han desaparecido muchos miembros, la nueva Corte se ve que va a tener que pedirse de nuevo. La Corte de la provincia dijo que el Código Civil era de aplicación para toda la nación porque se trataba de un tema de obligaciones. El mismo tema que ya había dicho que el Máster de Carlucci, cuando eso no es cierto. Pero bueno, lo dijo para permitir esta cuestión. Ahora, ¿qué pasa? ¿Es posible entonces que se regule en materia procesal por el Código Civil para las provincias? La ley 24.432, el artículo 15 o 16, decía que cada provincia le invitaban a adherir al sistema. Entonces ahí que Belmáger de Carlucci y los acólitos que estaban a favor del gobierno de turno, dijeron, bueno, este es un tema obligacional acá, no es, el tema se refiere a otras cosas, pero no al tema del 505 en ese momento, porque el tema del artículo 505 es un tema que hace a todas las obligaciones, entonces tiene que estar regulado en el Código Civil. Esto es totalmente inexacto, ya vimos que la obligación, en realidad la carga de las costas es un tema procesal. Y entonces ahí está el tema. ¿Dónde se regula, a quién corresponde la regulación procesal y el dictado de las leyes? Corresponde a las provincias. ¿Por qué? Por artículo 5 y artículo 31 y el 121, esto depende, y 121 y siguientes de la Constitución Nacional, esto corresponde a las provincias. ¿Por qué? Porque las provincias conservan el poder no delegado en la nación. O sea, la nación, por el artículo 75, inciso 12 de la Constitución, dice que corresponde al Congreso el dictado de los códigos de fondo, que se aplicarán en cada provincia según sus jueces, su organización judicial y las leyes de procedimiento que dicten, es decir, la forma que establezcan ellas. Entonces los códigos procesales es una regulación estrictamente de la provincia, en este caso de la provincia de Buenos Aires, porque es un poder que no han delegado, es un poder que no han delegado en la nación. El dictado de los códigos procesales corresponde a cada provincia. Eso lo dice el artículo 121 y está en consonancia con el 31, que es el que dice, esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación y las autoridades de cada provincia están obligados a sujetarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contenga sus leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, el pacto, el tratado del 29 de noviembre de 1859, que es el famoso Pacto de San José de Flores,
firmado ahí en esa confitería que tenía colgados los jamones, no sé si todavía está en Carabobo y Boyacá y Rivadavia, que dice, había un cartel que decía, acá se firmó el pacto de San José de Flores. Bueno, ustedes saben cómo es la historia. En el año 1853 se produce la secesión. En el año 1852 Urquiza vence en Caseros y en el mes de julio, creo, se firma el pacto de San Nicolás de los Arroyos, por el cual se comprometen a realizar la asamblea para constituir para la Constitución Nacional, Congreso Constituyente. Entonces, Capital, el 11 de septiembre, por eso hay una calle en Capital que se llama 11 de septiembre, creo, del año 1853, una revolución liderada por nuestro amigo Bartolomé Mitre, entre uno de los líderes, y se produce la secesión de Buenos Aires de la Confederación. Y se forman dos gobiernos, el de la Confederación, que tiene como presidente a Derqui, ahí tienen una subida del acceso oeste que dice presidente Derqui, era el presidente de la Confederación en la época de Urquiza, y por otro lado estaba la provincia de Buenos Aires que secesionada. En el año 1859 Urquiza invade la provincia de Buenos Aires y vence a Mitre, que como general era tan bueno como yo trabajando en la bomba atómica. Me acuerdo de la famosa batalla de Curupaití, ¿no? En la guerra con el Paraguay, que el comandante Tamandaré, que era el comandante de la flota brasileña, le dice, mire, no entre por acá por el fuerte no vas a hacer pelota, yo me voy a la miércoles más o menos. Y entonces Mitre decidió pasar y de 4.000 quedó con 300 hombres, murieron todos los demás. No pudieron pasar Curupaití, la derrota más tremenda que tuvo. Demoró un año más la guerra que tuvo el ejército argentino, que era la mayoría de la Triple Alianza, con los paraguayos. Bueno, entonces Mitre pierde en la batalla, en esta batalla, y de la primera batalla de estas, y entonces se produce la vuelta de Buenos Aires a la Confederación, y en esa vuelta a la Confederación eh, se dan ciertos beneficios en favor de la provincia de Buenos Aires. No se capitaliza la ciudad de Buenos Aires, como quería la Confederación, queda también con algo de la aduana y todo lo demás, si también vence en ese aspecto, pero no contento con esto, vuelven a enfrentarse Urquiza y Mitre en la batalla de Pavón en 1861, y en este caso se produce un hecho insólito, atribuidos algunos a la logia masónica. En ese momento, por Urquiza, por supuesto, le estaba dando una paliza de órdago a Mitre, ¿no? Lo estaba haciendo pelota. Y entonces le dice el segundo de Urquiza, le dice, doctor, Urquiza, perdón, hacemos la carga general, ahora la carga total, porque esto está desinflado, lo hacemos pelota. Entonces le dice, no, nos vamos a retirar. Y se retira del campo de batalla. Ahí hubo una cosa rara, los enjuegues argentinos son tremendos, Mitre se queda con la victoria, entre comillas, y ahí se produce la Constitución Final Argentina, la Organización Final Argentina, y Mitre es nombrado presidente al año siguiente, en el año 1862, y ahí se sanciona la ley 48 de federal. Es decir, esto viene a cuento por esa reserva que se hizo en favor de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, que es el Pacto de San José de Flores en el año 1859, 29 de noviembre. Bueno, lo cierto es que a raíz de esto, como tienen el poder no delegado, los códigos procesales los dicta la provincia y en consecuencia para nosotros no sería oponible el artículo 730 que solo regiría en el ámbito nacional y no en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Ese es el argumento más importante que se tiene. El segundo argumento, y ya lo dije antes, es que las costas es un tema obligacional. En orden de importancia estoy hablando de los argumentos. Y ahí en el voto, en la causa Nieto, dice la sala segunda de la Cámara Civil y Comercial de Morón, dice que sería irrazonable, entra en un terreno de la razonabilidad o irrazonabilidad
de lo dispuesto por la Corte. Vamos a ver en qué se funda este planteo que es bastante importante. Bueno, es decir, yo establezco el prorrateo. Entonces, el prorrateo, ante todo les aclaro, que no es en el momento de la regulación. Yo no podría oponerme cuando se regulan honorarios y decir, no, un momento, acá hay que hacer un prorrateo antes de regular. No, los honorarios se regulan conforme deben ser regulados. Es más, por eso la Corte está diciendo, la diferencia se la reclamas a tu propia parte. Por eso lo está diciendo la Corte. Entonces, bueno, los horarios se regulan como se regulan siempre. Bueno, entonces en un momento dado, cuando me pretenden ejecutar honorarios, yo digo, no, un momento, se establezca el prorrateo para la regulación de honorarios. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Cuando se hace el prorrateo, yo me voy a quedar con algo sin cobrar. Supongamos que el abogado se le haya reducido el honorario que tenía del 15% al 9%, tengo un 6% que debería cobrarle a mi parte. Ahora, mi parte por ahí tiene beneficio de litigar sin gastos. Entonces, beneficio de litigar sin gastos, yo le podría cobrar a mi cliente y si ganó, le podría cobrar hasta una tercera parte de los valores que él perciba, porque se entiende que ha mejorado de fortuna, pero por los gastos en razón de su defensa. ¿Tenés por ahí la posibilidad de leer el artículo 84, estimada Flavia, o te pesqué sin perros? Ahí está. Está sin Estaba voz. buscando el fallo, pero ya te busco el 84. Y después vamos a leer un poco de Nieto. Es que eso es lo que pensé que me ibas a pedir. Sí. Espérame un poquito, ¿eh? Ahí estoy en el 84. Dice, cesación. El que obtuviera el beneficio estará exento total o parcialmente del pago de las costas o gastos judiciales hasta que mejore de fortuna. Si venciera en el pleito, deberá pagar las causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba. Causadas en su defensa. O sea, está hablando lo que debe pagarle a su letrado, al letrado que lo ha patrocinado, evidentemente. Este es el tema. Es bien clara la norma, y entonces yo tengo que ir a cobrarle a mi cliente. Ahora, como yo le voy a cobrar a mi cliente no va a recibir una reparación integral, porque también podrían los peritos reclamarle al vencedor, ¿no es cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué no le podrían los peritos reclamar al vendedor? Claro, también. Entonces, ese 15% que falta, supongamos el 40% sería de cota, lo tendría que pagar la parte vencedora. ¿eh? En capital, en provincia, los peritos pueden ir contra el vencedor por el total. Así que también tendrían esa posibilidad de capital solo hasta el 50% por el artículo 77. Pero en provincia pueden ir por el 100%. Entonces yo puedo ir contra el vencedor en las cotas. Ahora bien, Pregunta. el actor no tiene que recibir una reparación integral, artículo 1740 del Código Civil, entonces no la va a recibir la reparación integral, porque de lo que él reciba va a tener que dar ese 15% a favor de los tipos que han trabajado para ganarle el pleito. Sí, ¿cuál es la pregunta? Yo me imagino teniendo que aplicar el prorrateo, ¿no? Suponete. Yo hago el prorrateo. Sí. Ya regularon honorarios, me pasé del 25. Hago el prorrateo. Le bajo a un 9 al letrado del Sí, actor. sí. Los peritos les bajo también, suponete que en vez del 5% o del 4% regulamos un 3, un 4. En provincia se regula un poquito menos a los peritos. Suponete, le regulo un 4 a cada uno y lo reduzco a un 2,5 a cada uno. Sería así a los peritos. Y Eh, quede 1,5 para... No sé cómo lo sí. manejaría eso, ¿me entendés? No, esto se hace así. Por ejemplo, supongamos que sea un 40, el total sería
25% dividido 40, eso da 62,5%. Es 0,625. Si vos querés, si es el caso este, tenés que multiplicar 4 por 0,0625 y te va a dar el porcentaje en que se reduce el honorario del perito. Bueno, ese porcentaje que se reduce es el que le pueden reclamar al actor. También esa es la diferencia entre el 0,625% y el 1%, el 100%. Eso es Bien, lo que le ese es puede el reclamar. porcentaje, porque, a ver, lo que le pueden reclamar los peritos al actor es cuando el condenado en costa no paga. Pero en este Claro, caso, si yo hago el prorrateo, solamente podrían reclamarle el porcentaje que se prorrateó, digamos. ¿Se claro, entiende? ¿Puedo exactamente. preguntar? ¿Eh? ¿No? No es lo Sí, mismo el 100% porque el condenado en costas no pagó que el porcentaje que se prorrateó porque se superó el 25%. A eso es a lo que me refiero. no, es que si no paga el hombre no va a haber prorrateo. El tema es que ya ha Claro, si pagado, no si no, paga, te cobran todo. claro, exactamente. Cobran todos, pero tienen la limitación también los peritos. Lo único que no se limitan son los honorarios que no entran en el prorrateo de la parte vencida, pero lo demás se prorratea todo. Claro, Y no se prorratea la tasa de justicia, eso que han dicho también lo dijo Cuadri. ¿Por qué no prorratean la tasa de justicia también? porque la tengo que cobrar, decía Hernán. Yo la tengo que Claro, cobrar. En no abril se y en tiró, octubre la se quiero tiró cobrar, por Cuadri, eso no la prorrateo, decirle. se Ahí tiró está Cuadri. el argumento fuerte lo tengo ahí. Dale, Claro, bueno, no, listo. él dijo que había que suprimir la tasa de justicia, Cuadri, así que vayan a pegarle. No, Ya es un derecho hay que duplicar, adquirido. hay que Artículo duplicar. 17 de la Constitución. Ya está, ya pertenece a mi patrimonio, ya está. No, 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 no hay chance. Bueno, perdón la interrupción. Listo. No, no, pero es así. Entonces, ahí viene una cuestión importante que yo tengo que dar par. Entonces, el 1740, ¿qué es lo que dice el 1740 del Código Civil? Que es parte del argumento que dice que yo venda. Acá lo tengo. Sí. El 1740 dice, reparación plena. La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. En el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia o de sus partes pertinentes a costa del responsable. Claro, o sea que la reparación ya no va a ser integral. Y hay otro elemento de juicio. El argumento básico empleado por el Estado Nacional y cuando se sancionó la ley por el Poder Legislativo es que en realidad es limitar la responsabilidad en las costas va a evitar la litigiosidad, cosa que no la evita, por supuesto. Y al mismo tiempo, esto va a servir para que las personas de menores recursos no sean afectadas. ¿Quién es el que plantea el prorrateo? Las compañías de seguro, las ART, toda gente recontra solvente. No es ningún desgraciado que está diciendo yo no puedo pagar, vamos a limitar la responsabilidad por las costas. En el caso justamente que en ese momento el doctor Cuadri en el año 2019 estaba, diría de alguna manera, anotando, decía que era el caso de una madre que reclamaba por la muerte de la hija, la chance, y lo hacía contra la compañía de seguro, no sé si era Sancor, qué compañía de seguro era, y decía, bueno, pero esta compañía, una compañía muy solvente, que era la más solvente de Argentina, creo que estaba ahí. Entonces digo, pero un momento, le estamos limitando las costas, la persona no va a tener la reparación integral, y le estamos dando este dinero no a una persona que la necesita, sino a una persona a una empresa totalmente solvente. Creo que este es uno de los argumentos básicos, pero esto se basa en que esta ley no se debería aplicar de esa manera. Esta ley era para el Estado Nacional y limitar la responsabilidad contra el Estado Nacional de expedientes armados contra el Estado Nacional. Pero acá lo que se trata es de un pobre tipo que a lo mejor estuvo años trabajando en un expediente y el abogado también,
para conseguir una reparación integral, y de golpe, cuando dije, bueno, ahora conseguí el gran juicio, bueno, tengo la plata, y ahí le reducen las costas, ahí le reducen los honorarios. Y normalmente un abogado, normalmente, que es un abogado es siempre honesto, la excepción sería la deshonestidad, generalmente yo ni le voy a cobrar a mi cliente el porcentaje que no le pude cobrar a la otra parte. Creo que es algo que en realidad lo que va a producir es una reducción de los costos y costes del juicio en favor de la otra parte, en favor del que ha obligado a litigar, el que ha cumplido esta carga. Por eso me parece muy importante el fallo de Morón, no porque estén todos los argumentos, en realidad el argumento más básico que trabajan ellos es la irrazonabilidad, que la norma no es razonable. Acá hay una cosa que debería aclarar porque es un elemento muy importante y fundamental. En realidad, en un sistema normativo como es el nuestro, de normas jurídicas, en que las normas no las hace el Poder Judicial, obviamente, las hace el Poder Legislativo, que es un poder diferente del Estado, los jueces que no pueden decretar alegremente inconstitucionalidades de la norma. Es uno de los argumentos importantes de toda la doctrina, porque ellos se convertirían en legisladores. Si un juez decide que una norma no es constitucional, en realidad está aplicando su propia norma, porque el juez va a tener que resolver el conflicto y lo va a resolver por la norma anterior, por otra norma o por otra circunstancia. Entonces el juez va a aplicar su propia ley, la que él entiende que debe aplicarse, y no la ley que ha sancionado el Estado. Por eso hay que ser muy parcos a la hora de declarar la inconstitucionalidad de la norma, es uno de los argumentos siempre que se usa en este aspecto, porque este argumento Dworkin también decía que no era tan bueno porque el tema político también no podía atacarse del todo. No se olvide que en los derechos en serio, Dworkin, que entiende por supuesto que el ordenamiento no tiene lagunas, hace mucha referencia a los principios generales del derecho. Yo siempre digo los dos famosos casos que cita Dworkin. En los casos difíciles, en los jueces aplican la norma, que es el caso del testamento famoso, de Nueva York en el año 1881, creo, en que no le dan la sucesión al heredero, que era el nieto que había matado al abuelo para tener la herencia antes. No se la dan, a pesar de que, de acuerdo a la ley, deberían habérsela dado. O sea, es uno de los famosos fallos. Pero entiende, pero ahí por aplicación de los principios generales del derecho, porque él entiende que el sistema normativo se rige por todo eso, que no es solo la ley, diríamos, no es solo que si hay ley, la ley debe aplicarse, sino también hay principios que están a veces por encima de la ley, no dañar a otro, los tres principios que decía Ulpiano, que se mantienen: vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo que es suyo, todavía se mantienen a pesar de los tiempos. Entonces, bueno, entonces este fallo entiende que no sería que, a pesar de todas estas circunstancias, de que no se puede declarar la inconstitucionalidad de la norma tiene que tener razonabilidad, y no sería razonable eximir a quien ha originado el pleito de parte de las costas, en perjuicio o en detrimento de quien debe recibir una reparación integral. Que ahí no pasa la norma el examen de razonabilidad. O sea que hay una irrazonabilidad. Y también parte de la circunstancia de que todos los derechos son relativos, que no hay derechos absolutos. Y en este caso justamente la norma, en cuanto establece de alguna manera ese prorrateo, estar estableciendo un derecho absoluto en favor de la persona que ha perdido el pleito, cosa que tampoco sería razonable. Eso ya lo decía la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde hace muchísimo tiempo, con el voto del doctor Bermejo en la famosa causa Lanteri Renshaw, que es, fíjense que una de las calles que está cerca de la facultad se llama Julieta Lanteri Renshaw y nadie sabe por qué. Es el nombre de un famoso fallo que fue un tema de alquileres en que la Corte limitó,
Y entonces el Bermejo, que fue uno de los mejores jueces que tuvo la Corte, dijo: ni el derecho de usar y disponer de la propiedad, ni ningún otro derecho reconocido por la Constitución Nacional revisten un carácter de absolutos. Un derecho ilimitado sería una concepción antisocial. Reglamentar un derecho es limitarlo, es hacerlo compatible con el derecho de los demás dentro de la comunidad y con los intereses superiores de esta última. Sí, en este caso hablaba de la limitación de estos derechos. La misma Constitución ha previsto limitaciones especiales respecto de algunos derechos, pero no siendo posible prever ni establecer todas las limitaciones a que sería menester subordinarlos para hacerlos adaptables a la vida de relación, ha confiado al Poder Legislativo la misión de reglamentar su ejercicio, poniendo al mismo tiempo un límite a esa actividad reguladora. Artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional, de ese momento, de 1853 con la reforma del 60. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo Congreso tiene limitaciones, ¿eh? Y en este caso, la norma que sanciona el Congreso no pasa ese prisma de lo razonable. Es irrazonable la norma en cuanto está frustrando garantías. Vamos a establecer concretamente esto. Primero, la limitación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, al que me estoy refiriendo yo, es atentatoria a la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 12 y 121, en cuanto esa norma incursiona en el poder reservado exclusivamente a las provincias, en un poder no delegado en el gobierno nacional. Y esa legislación debe ser únicamente provincial. Por lo tanto, y para evitar una declaración de inconstitucionalidad, yo podría decir en mi sentencia que el artículo 730 no se aplica en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires no ha adherido a la aplicación de esa norma en el ámbito provincial, ni lo ha transcrito en sus códigos procesales. Así que bueno, este sería un argumento tremendamente importante. Segundo argumento, que el tema de las costas no es un tema que corresponde al derecho de las obligaciones, ni va a estar regulado en el Código Civil y Comercial, sino es un tema estrictamente procesal, y en materia procesal las costas las carga el vencido sin ninguna limitación por el hecho objetivo de la derrota, artículos 68 y 69 de los códigos procesales de la provincia de Buenos Aires, tanto en general como en materia de incidente. Este es otro argumento importante. Tercer argumento importantísimo, que no se puede hacer cargar en el vencedor las costas ni limitarla, porque sería injusto desde un punto de vista de los principios generales del derecho y de la moral, que el vencido en las costas, el que obligó a litigar a la otra parte porque no se avino, no se allanó, se beneficie con la disminución en el pago de los gastos del juicio y las costas que ha generado él por su propia actitud, por su propio acto. Es decir, es el primer caso en que yo me beneficio por mi propio acto torpe de no arreglar el juicio, que hubiera pagado incluso menos, y entonces obtengo un beneficio por parte de la ley. Este es un argumento muy, pero muy importante a tener en cuenta también. Y tercero, sí, lo pongo como cuarto elemento, el tema de la razonabilidad. Es decir, la limitación es irrazonable, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y sería inconstitucional no solo porque afecta el derecho de propiedad a pesar de todo lo que diga la Corte, de la persona que ha recibido un horario va a recibir otro, en realidad, artículo 17 de la Constitución Nacional, sino que en definitiva está vulnerando el principio de igualdad, está dando más derechos a quien no los merece, y en consecuencia la norma no pasa tampoco por el examen de razonabilidad. Pero yo diría que todo esto, tenemos un fallo importante de Morón, pero al mismo tiempo había que cimentarlo porque la provincia está con solo 3 jueces de los viejos, es decir, Kogan, quedaría Soria y quedaría Torres, que se nombró hace poco, hace 4 o 5 años, que serían los 3 jueces que están, y habría 4 que habría que nombrar. Con lo cual es el momento de insistir para obtener una mayoría que sea razonable, porque de ninguna manera se puede decir que el 730 es una norma nacional, que a su vez está limitando algo que ya está limitado,
porque el artículo 1255 del Código Civil y Comercial, que los aplican directamente los jueces en forma equivocada para algunos, eh, yo también estoy más bien en la idea que 1255 no debiera aplicarse en la forma que se aplica, sino sería ser una excepción excepcionalísima, casos muy excepcionales, que lo están usando para limitar los aranceles y honorarios mínimos de los códigos de las leyes regulatorias de la provincia, de la nación, cuando a veces sí, puede ser que haya un caso irrazonable en un juicio de 10 pesos y que le apliquen un horario mínimo de 7 IUs arancelarios, que serían en este momento 7 por 4, 28, casi 280.000 pesos, un poquito menos. Porque está ahora, creo, 32, 822, creo que está el IUs arancelario a partir del 1 de septiembre. Así que bueno, todo esto sería estos elementos importantes para tener en cuenta, y yo entiendo que hay que ayudar para conseguir, que es el momento justo, hacer los planteos respectivos e ir a la Corte para conseguir una definición de este tema que nos interesa. Ahora estoy abierto al debate, a lo que digan ustedes, porque este es el tema que yo quería transmitir, ¿no es cierto? Bueno, no sé, en el chat no hay preguntas. No sé si alguien quiere preguntar algo o alguna duda. Sí, voy a Vale. aclarar también que el prorrateo no se hace de oficio. Vuelvo a insistir en esto. No se prorratea cuando se regulan honorarios. Cuando yo pido la regulación, se hace la regulación conforme a la ley de arancel. Si yo entiendo como juez que hay que regularle un 20%, le regularé un 20% al abogado, un 5% a cada perito o un 4%. Regularé como tengo que regular siempre. Tengo que regular el 25%, le regularé el 25%. Son honorarios de primera instancia. Entonces, en el momento en que yo voy a ejecutar los honorarios, es en el momento en que yo voy a pedir la limitación y hay que ver si el juez me la da, hay que ver si de acuerdo a las circunstancias, por ahí no están dados todos los requisitos para que proceda la prorrata, ¿eh? No es automático esto tampoco, así que bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta, les aviso por las dudas. Bueno, Sí, alguna pregunta, alguna cuestión que no entiendan. El material lo ponemos a disposición, tanto el fallo, como sí, alguna sí. cosita más. Yo después se lo paso. Yo ya había pasado el fallo mío de la semana anterior. Ya lo había pasado a Victoria para que lo comparta. Después le voy a pasar este, que igual está publicado en la página de la Corte, el de la sustitución de la gestación. Y comparto, si querés, el de la causa Nieto. De la causa Nieto, sí. ¿Está? Después le ¿Alguna, paso todo. alguna, alguna duda, alguna cuestión más? Eh, Hace poco, la Corte de la Nación, les aclaro esto como información, en la causa Barrientos, también se metió con el tema de la tasa activa, creo, la tasa activa que la habían aplicado sobre capital actualizado. O sea, desde hace muchísimo tiempo, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires viene diciendo que cuando se defiere un capital actualizado, el un daños y perjuicios, a la fecha de la sentencia última de Cámara, se aplica sobre esa condena una tasa de interés puro. Puede ser el 4, el 6, el 8%, acá en provincias el 6%, y eso lo dijo en las causas Vera y Nidera. Y solamente si hay que ejecutar los honorarios, eh, si hay que ejecutar la sentencia, cuando hay mora, cuando se produce la mora, lo posterior sí va a tener los intereses a la tasa pasiva digital o a la tasa que esté vigente en ese momento sobre el capital, y sin perjuicio de que ahora va a aplicar con la causa Barrios el tema de la indexación. Eso está. Pero acá la Corte dijo en la causa Barrientos, dijo también esto, que había una sentencia de Cámara que le había aplicado, no sé qué sala, le había aplicado el capital actualizado, y sobre el capital actualizado le había aplicado la tasa pasiva de la fecha del hecho. Entonces la cuestionaba un momento, dijo, no, muchachos, eso no. Es decir, que dijo que había que aplicar una tasa de interés pura sobre él. Eso lo dijo en la causa Barrientos, que también si quieren después se las paso. Que lo dijo hace, creo que fue el día 15 de octubre, fue, hace muy poco.
causa Barrientos, que salió en todos los diarios también. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna cuestión sobre este tema o sobre otros? Tampoco ¿Dónde estaría el preguntó. material? ¿A quién se lo solicitamos? El material yo se lo paso a Victoria y Victoria lo manda a los mails que ustedes dejaron registrados cuando se anotaron para el curso. Después lo manda a ella los mails. Bueno, perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, y No, siendo las 5:30 en punto, podemos dar por terminada la charla. por terminado. Bueno, un gusto Bueno, como siempre. Gracias que siempre están ahí al pie del cañón. Y cuando surja otro tema importante, ahí estamos, ¿o no, Luis? exactamente. Bueno, gracias a todos ustedes y al Colegio de Moreno que siempre nos abre la puerta. Un Gracias. abrazo grande. Chao, buenas tardes.